lo ha elegido para que lo tratáramos acá en Cámara del Crimen porque Sí. conoce el nombre, le suena, como el caso Quedó. Jubileo, Quedó. pero no sabe de qué se habla cuando se habla del caso de Norma Mirta Pengerek. Una chica que, ¿qué podríamos decir? Que para englobarlo como va a presentarlo, fue lo que en los 90 fue María Soledad para la sociedad argentina, fue lo que fue Nair Mostafa, lo que fue Ángeles Rawson, de esos casos que provocan una conmoción y que hacen que la Argentina no hable de otra cosa durante semanas, durante meses e incluso durante años, porque estamos hablando de 1962. 62 hasta el 65 más o menos. El ruido que provocó el caso Pengerek fue enorme. Fue comparable a los casos que acaba de mencionar Rolando. El ruido, el interés del público de aquel entonces fue extraordinario, a tal punto que nació un diario, Crónica, que se estableció entre los medios gráficos de la Argentina gracias a este caso, la cobertura de este caso. No porque haya sido mejor que la de otros, sino porque fue más sensacionalista. Yo miraba algunos números y decía, en aquel momento Crónica quería desbancar a el diario La Razón, vendía 20.000 ejemplares, Crónica como aparece, y cuando surge el crimen o el caso de Norma Pengerek, no me quiero adelantar, pasa a vender 100.000 ejemplares de golpe. Sí. Pasa a ser un Sí, suceso sí. absoluto. Sí, en aquel entonces, como quedó demostrado después, con mentiras. Pero vamos a contar el caso. Dale, Vamos a porque contar el caso. esto es el caso de una chica de 16 años. Sí, que 16 años. Sale de su casa para ir a clases de inglés un 29 de mayo del 62, un día del 29 paro. de mayo del 62. Yo me acuerdo cuando escribimos vos y yo uno de los libros que hicimos juntos, Sí, describías vos el caso de Norma Pengerek a partir de qué era la realidad argentina en aquel momento, y ese día, un día de otoño, me acuerdo decías, con paro de transporte, la calle semivacía, sí. estaba... No, vacía completamente. Totalmente. O sea, no se movía, no había nadie en ningún lado. ¿Por qué? Porque la CGT había dispuesto un paro general contra medidas económicas del entonces ministro Álvaro Alzogaray. No se movía, pero nada, ni una hoja. No había nadie en ningún lado. 29 de mayo de 1962. Los problemas argentinos, económicamente hablando, vienen desde hace muchísimo tiempo. Pero, desde el punto de vista de la inseguridad, no era lo que soy. Claro. Había delitos, por supuesto. Había ampones, por supuesto. Pero no es este desmadre que es hoy en día. No era eso. Y lo que pasó con esta chica sorprendió a todo el mundo y le puso la piel de gallina a todo el mundo, porque en Argentina no pasaba. O pasaba una vez cada 60 años. No pasaba lo que le pasó a esta chica. El 29 de mayo desaparece. Ella sale de su casa de Floresta. Sí, señor. Alberdi, al 3200, tiene Sí, que señor. ir caminando, porque claro, había paro de transporte, Había paro de transporte. hasta la casa de su profesora de inglés. Ella, 17 cuadras, 16 una cosa cuadras, así. más o menos. Ella de uniforme, aproximadamente. ¿verdad? Ella Uniforme, iba de de su uniforme. colegio, la pollerita tableada. Vos sabés que ese día le dice una amiga que con la cual iba a la clase de inglés, 16 años la piba, escuchaba a Elvis Presley. Escuchaba a Elvis Presley, la piba, y con el enojo de sus padres. Porque claro, en aquel entonces ese tipo de música, por los mayores, y no tan mayores, era mirada y era percibida como, Una por música favor. libidinosa, Pero endemoniada. era una cosa de nuestra moral, la moral se nos va a la miércoles con este tipo de chin, 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 chin. Bueno. ¿Qué le dice a la amiga? Le dice a la amiga, vamos, yo me voy a la casa de inglés, ¿venís conmigo? No, estás loca, vos sí, no hay un solo colectivo, ¿cómo hacemos para ir? Claro. ¿Y cómo hacemos para volver? Y ella dice, no importa, yo voy sola. El padre mismo, el padre le dice, ¿pero vos vas a salir con este paro? Voy y vengo, yo quiero ir. Aparte, Richard se suponía era una clase de 1 hora, Una hora. tomaba la clase con la profesora Perla, volvía caminando a la casa y se acababa. Y Ahora, se acababa el partido. ella llegó a la Llegó, casa de la profesora, tomó la lección de inglés. Tuvo su hora de inglés, la profesora la despidió en la puerta de su casa y nunca más se supo de ella durante un buen tiempo. El padre contaba, Enrique Pengerek, él va a hacer la denuncia a la noche, como se hacía en esa época. Te decían en la comisaría, no, esto es una travesura, vuelva en 48 horas, vuelva después, no hay ningún apuro.
Pero claro, pasaron las horas, Norma nunca aparece y empiezan a ponerse solicitadas en los diarios Sí. con la foto de Norma. Mirá, acá esto está buenísimo para que lo veamos porque es un artículo que trae el recorte, incluye como ilustración el recorte, menor desaparecida. Esto empieza a salir en todos los diarios de la Lo que Argentina. primero salió es lo que está en el Esto acá. recuadro, menor Esto acá. desaparecida, bien chiquitito como se hacía en aquel entonces. Los diarios recibían de los juzgados los pedidos para que se difunda la desaparición de tal o cual. Generalmente eran personas con problemas mentales o menores, fugadas de su hogar o nada. Se podía encontrar, yo no sé si decir de todo, pero en aquel entonces estoy hablando, no del día de hoy. El día de hoy es otra cosa, es otro mundo. Pero en aquel entonces era esto y se logró esto. Se logró esto porque, bueno, los padres eran gente de clase media, familia de origen judío, tenían una buena posición, tenían contactos políticos. De hecho, quien se convertiría en el abogado de la familia Pengerek fue Ernesto San Martino, que fue un conocido y destacado diputado político radical. Fue el autor de una frase que le costó su cargo de diputado. Cuando fue el primer congreso con diputados peronistas, años atrás, a San Martino no se le ocurrió mejor cosa que decir, ahí viene el aluvión zoológico. Quedó en la historia, Richard. Quedó en la historia lo del aluvión zoológico y a él le hicieron una cuestión de privilegio y lo echaron de la Cámara. Ahora, bueno, volviendo al caso Pengerek. Volviendo al caso Pengerek. 45 días después de la desaparición de Norma Mirta Pengerek, el 15 de julio del 62 encuentran el cuerpo de una chica. Encuentran el cuerpo de una chica. En Lavallole, el Instituto Fitotécnico de la Universidad de La Plata, tenía ahí un predio para hacer experimentos con botánica. Sí, señor. Va el perro de uno de los cuidadores y encuentra un cadáver semienterrado. Sí. Lo sacan y enseguida se empieza a hablar de que era Norma Mirta Pengerek. Ahora, el cuerpo estaba desnudo, había una ropa, tenía algo de ropa tirada al lado. Al lado tenía algo de ropa. Sí, pero no era la ropa con la que había desaparecido No, ella. no. Lo que tenía, en realidad, lo único que tenía encima del cuerpo era la bombacha. Después tenía, en un puño, tenía aferrado el corpiño. En el puño. En el puño, el corpiño. Y eso no se puede dibujar, digamos. O sea, no. Para que esté agarrado, no es que alguien le puso el corpiño sobre la mano. No. Murió así, digamos. Sí. Esto nunca hubo dudas. Porque sí hubo dudas sobre la identidad del cadáver. Claro. ¿No? Por eso, la ropa no coincide, me decías, el corpiño. Además estaba desnuda solamente con la bombacha. Tenía sobre el cuello dos cosas. Alambre. Ajá. Se pensó que la habían estrangulado con alambre. Y también tenía un pañuelo de gasa. Un pañuelo. No era de ella. Pañuelito. No, era de ella, era de ella. Después una tía diría, yo se lo regalé para el cumpleaños. Claro. Que fue una manera de identificarla. ¿Por qué? Porque vamos a la cuestión fundamental. Atención, este cuerpo encontrado meses después, en julio del año 62, en Lavallole, tenía una puñalada, que después se sabría que era de sevillana, debajo de una de la última costilla, que le había perforado la vena cava superior. O sea, murió de esa. Esa era la herida mortal, no el alambre. No el alambre en el cuello, a pesar de que en principio se pensó que sí. Pero claro, el médico que hizo la primera autopsia, porque hubo dos autopsias, dijo, Aníbal Garay era el médico, dijo, pertenece a una mujer de 30 años. Tenía 16, Norma. Mide 1,65 y Norma Mirta Pengerek en vida medía 1,55. Se había estirado después de muerto. No puede ser, porque después de muerto el cuerpo se encoge. Y nada, es decir, no era Norma Mirta Pengerek. Claro, como en aquel entonces, ¿qué hizo la policía? Había mujeres que habían desaparecido, generalmente de fuga de hogar, claro. Generalmente. Bueno, entonces, tomó las fichas de las chicas o de las mujeres desaparecidas, como desaparecidas en ese periodo y resultó ser que una falange de un dedo de la mano del cadáver coincidía con la de Norma Mirta Pengerek, que estaba desaparecida. Una falange. Una falange. Había 18 puntos en común entre la huella digital de Norma Mirta y la huella
Hay que decir que el cuerpo estaba en un estado de putrefacción importante. Sí, estaba importante. Por eso, a simple vista, tampoco era posible saber. A simple vista no se podía. No, de hecho, hubo todo un tema porque llevaron a los padres de Norma, cuando vieron que había una coincidencia dactilar mínima, llevaron a los padres y no fue un desastre porque no se podía reconocer. ¿Vos dudás de si ese cuerpo era el de Norma Pengerek? Mira, ¿sabés Te lo lo que pregunto pasa? porque tiempo después se habló de la posibilidad de que ella haya sido sacada del país o haya vivido otra vida y que esto haya sido una puesta en escena. ¿Te quedaron dudas? Porque digo, ahí en ese momento era el juez Álvaro Garganta que dice, es ella, listo, y decide dar por cerrada. ¿Pero por qué cuestión. dice que es ella, Álvaro Garganta? El juez Álvaro Garganta de aquel entonces de La Plata. Claro, el padre del fiscal. Pues atención, vos tenés una denuncia de desaparición en la comisaría 12 de la capital federal que hace el padre ese 29 de mayo del 62. Claro. Y después tenés la intervención de un juez de La Plata por la aparición de un cadáver en La Baliol. Claro, en era aquel entonces no jurisdicción había sí. departamento judicial. Era La Plata, toda era La agarraba, Plata. sí. Toda La Plata agarraba todo lo que es el conurbano, lo agarraba La Plata. Bueno, ¿por qué el juez Garganta dice es Norma Mirta Pengerek? Por la dentadura. Llaman al odontólogo de Norma Mirta Pengerek, familia de clase media, y dice, sí, la ficha odontológica es igual a la del cadáver. Hace una segunda autopsia. ¿Y qué Y dice? en la segunda autopsia dice, mide 1,55. Cambia la altura. Cambian la altura, cambian la edad, sí, es una jovencita, No es más una mujer de 30 años. y la puñalada fue dada con una sevillana. Y además la huella odontológica, la ficha odontológica coincide, y la tía está diciendo que La el chalina, pañuelo el del pañuelito. cadáver se lo había regalado ella a Norma Mirta. Bien, entonces supongamos Bueno, hay un crimen. que era eso. Un año después, el caso vuelve a tomar vuelo público. ¿Por qué? Pero está enterrado un año el caso. Un año enterrado. Un año enterrado en los tribunales. E impune. E impune. Ella enterrada en el cementerio de la Tablada, parecía que no se iba a saber nunca. Y en el 63 aparece una mujer detenida por la Brigada de Moralidad de la Policía Federal. Brigada de Moralidad de la Policía Federal. Cuando uno dice estos nombres, parece ¿Saben hablar que de hubo otro una mundo, brigada ¿no? de moralidad de la Policía Federal? Dios No mío. existía la policía de la ciudad de Buenos Aires. Esto es para los pibes. Porque hay que hacer toda la claro. historia, porque si no, los más jóvenes, esto pasó en el 62. Hay gente casi de mi edad que no se acuerda. Brigada de Moralidad. Brigada de moralidad. Sí, eran los que entraban en los albergues transitorios. En los albergues transitorios y en las boat, y a toda mujer que encontraban cruzada de piernas se la llevaban detenida. Por cruzar- Cruzada de piernas. Por cruzada de piernas. Eran también los que le cortaban el pelo a los varones. Eran los que le cortaban el pelo a los varones de pelilargo, que en aquel entonces se compensaba y continuó. Eran los que iban a los albergues transitorios y sacaban a las parejas, y cuando no tenían vínculo matrimonial Llamaban o al de novio, esposo o llamaban a la a la esposa. esposa. Sí, eso era Margaride. Eso era Margaride. Sí, del Bueno, cual hemos escrito por ejemplo. también, el comisario Está bien. Margaride, amplio y tendido. Pero Pero bueno, no era terrible. Vivir en Argentina en aquel entonces, era- es decir, el país de la libertad, de sí. esta. Cuando matan a Bien. Pengerek, estaba Guido, lo habían puesto a Guido en el poder. Y después empezamos a entrar en Onganía, esa era la Argentina de la que estamos hablando. Sí, de esa Argentina estamos hablando. Estaba Guido, exactamente, y después Ilia, y bueno, fue el golpe de Ilia en el 66, pero ya para el golpe de Ilia ya el caso Pengerek se estaba yendo. Se estaba yendo. Estaba pensando en esto. Brigada de Moralidad de Policía Federal detiene a una mujer, a María Sisti, que parecía ser prostituta, había sido detenido. Segundo H. Y esta mujer, segundo H. Segundo H, era el edicto policial, porque antes ¿No había contravenciones? Antes la ciudad de Buenos Aires estaba dominada en la calle. ¿Quién manejaba la calle? La policía. Claro. ¿Y con qué lo manejaba? Con los famosos edictos policiales. Por ejemplo, edicto policial era segundo H, escándalo. Las prostitutas hacen escándalo. Entonces, merodear. O sea, si yo andaba así, ¿no? Sí. Mirando una vidriera, ¿Está mirando vidriera? sin ninguna finalidad específica, mirar Bueno, una vidriera. no está qué sé cometiendo yo. ningún Y delito. viene un cana porque no le gustó mi cara y me dice, ¿qué hace usted por acá? Estaba mirando vidriera, adentro. Pero si 30 días detenido si no por cometí ningún merodear. delito. No hay ningún delito.
pero era una contravención, era una infracción al edicto policial. ¿Quién juzgaba el edicto policial? ¿Quién juzgaba el edicto policial? La policía. Ah, la policía te detenía. La juez y parte. Bien, 30 perfecto. días de arresto te daba. Espectacular. 130.000 personas caían por mes en la capital federal por edictos policiales. Bueno, pero Esta volvamos a cae Norma por Mirta. la Brigada Moralidad. Esto es para que se den cuenta de la época, Claro. de cómo cambió todo. Cambió absolutamente todo. Por suerte. Lo que, por suerte, Sí. en la mayoría de los aspectos. En donde no cambió todo es en la investigación criminal. Ni hablar. Siguen siendo un desastre. Detienen a María Sisti, prostituta, Ferrocarril Sí. Roca, Brigada de Moralidad. Un año después. Se la lleva 15 de julio del 63. 63. Y Sisti había dice, pasado un año. yo Murió sé- Gatica, salió campeón independiente. Dale. Yo sé quién mató a la chica Penjerec. Dice de Sí, golpe. de buenas a primeras. De buenas a primeras. Vos imagínate, un año después de un caso del cual nadie se acordaba, porque era una desaparición de una chica y durante un año no se habló de ella. O sea, no era un caso nacional la desaparición de esa chica. No era un caso nacional. Ya estaba enterrada todo. Al año aparece una prostituta en Constitución y dice, yo sé quién mató a Norma Mirta Penjerec. De buenas a primeras, ¿de dónde salió esta mina? ¿De dónde salió? Vos decís que por ahí habría algún comisario interesado en que ella contara estas cosas. De capital y de provincia. Y lo que contó fue que en Florencio Varela. sí. Varela había un zapatero llamado Pedro Vecchio, que era un viejo baboso. Ajá, viejo baboso. Sí, andaba. Es delito eso. ¿Eh? ¿Es delito eso? No era delito, pero es decir, la conformación de la personalidad, según te la cantaba la policía. Claro, porque era Según te la cantaba la policía. esta mujer interpretada por la policía. Sí. La policía decía, ella dijo Ella dijo. que hay un señor Pedro Vecchio en Florencio Varela que tiene una zapatería Exacto. y es un baboso. Iba a la salida de los colegios para ver a las chicas y qué sé yo. Bueno, la secuestró Pedro Vecchio Ajá. junto con una vecina de la misma cuadra donde tenía la zapatería. ¿Vos querés que te muestre la zapatería? Dale. Mira, esta foto es tremenda. No sé si se va a ver. No sé si se va a ver. ¿Se llega a ver? Esta es la zapatería. La favorita. La favorita. ¿Se ve? Bueno, la Esto que zapatería era de Pedro Vecchio en... Un centro de trata de mujeres, de trata de blancas, como decían en esa época, En otra esa- cosa de cambio. En también. esa cuadra había una boutique. En esa cuadra Sí, había una boutique. ahí cerca de la zapatería. De Laura Mucio de Villano. Una Ajá. señora que tiene una... Y sí. También vivía cerca un fotógrafo llamado Fernández, que tenía Ajá. una hija, Ángela, Ujú. que tenía un novio, José Guajardo. Bueno, el asunto es que lo que cuenta esta prostituta en Constitución, un año después de que apareciera el cuerpo de Penjerec, es que Pedro Vecchio, líder de esta banda, la había secuestrado a Norma Mirta Sí. el 29 de mayo. Ahí está Pedro Sí. Vecchio. Pedro Vecchio, cuando Ese. estaba detenido y qué sé yo. En un O sea, ya Kaiser falleció, Carabela, ¿no? ¿verdad? ¿Cómo? En un Kaiser Carabela, me acuerdo. de En la un historia. Kaiser Carabela. Baila secuestra a Norma Sí, Penjerec. o sea, se ve que vino acá en la capital ese día 29 de mayo, donde no había un alma por ningún lado, la secuestra, la lleva, claro, porque la data de la muerte, según las autopsias, era de julio, 6 de julio, 4 de julio del 62. Y ella había desaparecido el 29 de mayo. ¿Dónde estuvo esos días? Casi un mes, un poquito más de un mes. ¿Dónde estuvo? Entonces, al año, cuando aparece la prostituta que dice que la había secuestrado Pedro Vecchio y su banda de amigos Claro. de Florencio Laura Varela, Mucio. Mucio, la gente de Ángela ahí- Fernández, que es una chica de 20 años. Bueno, la llevan a un chalet de Bosques Sí. y ahí hacían fiestas sexuales, Ajá. orgías, se decía orgías. Fiestas negras. Se como tomaba decían. droga. Cuando aparecieron esas palabras en la prensa Claro. argentina, la Argentina Mirá, se escandalizó. pero mirá esto. Claro. Rapto y crimen de Mirta Penjerec, revelaciones sensacionales. Ahora, la gente se tapaba, eran testigos, se tapaban la cara. Claro, la Asociación de Pilotos Civiles de Aviación sacó un comunicado diciendo paremos esto porque la Argentina es un páramo frente a el degeneramiento que hay en Europa, producto de la música que se escucha en Estados Unidos y de la droga. Argentina era un país impoluto.
No pasaba nada de Pero todo había eso. llegado la perversión. Y había llegado la perversión con este caso. a este Imagínense chalet cómo los no hablar. eucaliptos de bosques, fiestas. Fiesta. Pero hablaban de políticos también que iban a esas fiestas. Decían, hay políticos, hay gente poderosa que va a Sí. fiestas negras donde hay chicas secuestradas, trata de blancas, las El Partido prostituyen. Peronista estaba proscripto. Ajá. Pero la Unión Vecinal era el nombre que tenía en esa localidad el Partido Peronista. ¿Y qué tiene que ver la ¿Y Unión Vecinal? qué tiene que ver con todo esto? Pedro Vecchio era concejal por la Unión Vecinal. Estaba en política. Ahí, Digamos, ahí. Había Pero un caudillo llamado Fonrouge. claro, pero el nombre de Vecchio, es decir, él está en Unión Vecinal, o sea, es peronista. Hace fiestas con políticos, te Claro. permitía llegar a otros nombres, es decir, Debería llegar a otro nombre, claro, exactamente. esto era la perversión de los políticos peronistas Entonces, abusando de pibitas. claro, esclavizadas. pero que es una cosa que nunca se vio. O sea, en aquel entonces estaba como delimitado por casilleros. Ah, ella es prostituta. Está bien, son cosas de... Además es un tema muy marginal de la sociedad. Este es tal cosa, este es un ampón, tiene guarida, usa el sombrero ladeado así para que... Está bien, eran como estereotipos. Pero una mina, una chica de clase media, como Norma Mirta Pengerek, en ese ambiente, fue una explosión. No nos puede pasar esto. Y si le pasa a mi hija, si le pasa Puede secuestrar a mi cualquiera, sobrina, claro. es un desastre. A una chica que está yendo a estudiar un día feriado. Un día feriado. Bueno, no un día feriado, No, un día de paro, de paro, de no sí. actividad y que termina de esta manera. ¿Qué espera para el resto? Yo me acuerdo, y repasando No fueron archivos, todos presos, ¿no? Sí, todos estos presos, y se hablaba Vecchio, de Mucio. vampirismo. Decían, Vecchio Sí. tiene práctica de vampirismo. Sí, no, ese Y tipo de- mostraban fotos de las orgías. ¿Dónde de está? estas- Mostrame. No, está acá. Ahí Bueno, tenés. esto es una demostración de lo que se hacía en aquel entonces. Lo que se hacía en aquel entonces. Es decir, uno, siendo periodista, se hace cargo de los buenos periodistas y también de los malos periodistas, porque forman parte de la historia de la profesión. Esta es una página de Así, que era la revista de Crónica. Bueno, la foto clave en el caso Pengerek. Esta sería Norma Mirta Pengerek secuestrada. Claro, en cautiverio, tiene otra cara, pobrecita. Claro. Uno piensa. Hay otra imagen que no la pudimos conseguir, lamentablemente, donde esta chica se está por besar con otra chica. Encima lesbianismo, droga, orgía, lo filmaban, la secuestraban. Y encima, hoy en día es cosa de todos los noticieros. En aquel entonces era una revolución. No se hablaba porque no existía esto. O tal vez existía, pero No existía en subterráneamente. el discurso público, no en los medios. No en los medios. No era algo No que en se los hablara. medios, no en los medios. Bueno, esta foto. ¿Y qué pasa con esa foto, Bueno, Richard? esta foto es falsa. Esta no es Norma Mirta Pengerek. Esta foto, como la foto de esta chica besándose o a punto de besarse con otra chica, fue tomada de una revista sueca de 1958. Así se hacía periodismo. Bueno, una fake news, Richard. Hoy se hablaría de fake news. Ya ¿No? sé que más de uno va a decir, ustedes también. Sí. Estamos hablando de este caso, hermano. Jodete por los demás. Estamos hablando de este caso. Pero es una y en fake este news caso del corresponde pasado. esto. No corresponde otro. Lo que digo es que es Después, una fake news si del queremos, vamos a hablar de otro caso. pasado. Mirá, acá está la otra foto. Ahí está, esta extra, foto, mirá, esta extra. foto extra, fue tomada de una revista sueca de 1958. Esta foto se determinó, es decir, porque lo dice usted, no, se determinó en la justicia. Claro, pues esto lo mostraban como Pengerek con otra Pengerek chica en la secuestrada. fiesta, claro, en una tenemos la fiesta. prueba, foto sensacional, acá está la prueba de lo que pasó con Pengerek. Bueno, Ahora, ¿qué pasó con Pengerek? claro, porque digo, ¿sabes qué? Buscando en querés- el archivo también me acordé de algo. Sí. El periodista que le cubrió a Héctor Ricardo García el caso Pengerek para Crónica era Ricardo Van Geme. Que después termina asesinado en el Sí, 99 fue asesinado. en Chubut en circunstancias bastante extrañas. Pero Sí. era el que llevaba mucho esto. No estoy hablando de las fotos, porque las fotos tienen otra explicación. Porque en algún momento, Richard, queda claro que toda esta historia de Pedro Vecchio, de Laura Mucio, de los que los rodeaban, de esta supuesta banda, era un invento, era un verso. Todo fue un invento. Ahora, ¿De quién? El juez Garganta. Sí. Claro, yo te voy a decir una cosa.
Pues, El juez Garganta avanzó con esto. el juez Garganta avanzó bastante. Empezaban a aparecer testigos. Empezaron a aparecer mujeres que decían, Pedro Vecchio me hizo esto, Pedro Vecchio me hizo lo otro. Mucio me hizo tal cosa, Mucio me hizo tal otra cosa. No, ¿saben qué pasó? Había dos policías, uno de ellos de apellido Vodeb, de la provincia de Buenos Aires, Mario Rafael Vodeb, un oficial, que torturó a medio conurbano para que declaren en contra de Vecchio. Tortura, tortura. Incluso torturó a la señora Mucio, torturó a Ángela Fernández, lo torturó a Vecchio, torturó. Y había policías de la comisaría 12 de la Policía Federal, de la capital federal, no voy a dar nombres por las dudas. Pero hay alguno que después se dijo, integró la AAA. Digo, alguno integró la AAA. Eran tipos profesionales de la tortura, como profesionales siempre de la tortura. Entonces, torturaron de la comisaría 12 y en la provincia de Buenos Aires, de la comisaría donde de Lavallol, donde revistaba Mario Rafael Vodeb. Torturador. Había mucha tortura aquí. Mucha tortura. Muchísima. Mucho antes, estamos hablando de 20, 30 años antes del proceso. Muchísima tortura en las comisarías. Y aparecían estas testigos torturadas, que claro, Vecchio, y qué sé yo. Pero al juez Garganta, y los jueces tienen esas cosas. El juez Garganta era un juez decente. Había jueces que no eran decentes, pero el juez Garganta era un juez decente. Mirando, llega el momento en que había que dictarle la prisión preventiva a esta gente. Sí. De hecho, se dictó la prisión preventiva, que después la Cámara volteó. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo empezó todo este asunto de que a Norma Mirta Pengerek la secuestró Pedro Vecchio, le hizo hacer orgías, la filmaba y la terminó matando él de una puñalada con una sevillana? ¿Cómo? ¿De dónde surge todo esto? De María Mabel Sisti, aquella prostituta que fue detenida por escándalo por la Brigada de Moralidad en Constitución. Entonces el juez Garganta va a verla a Sisti. Se ve que andan dando bien esto porque todavía no nos interrumpieron. Se ve que a la gente le interesa esta historia. Da normal. Bueno, la va a ver. A Mabel Claro, Sisti. cara a cara, contámelo a mí, no a la policía. Contámelo a mí, exactamente. Entonces resulta ser que ella, ¿Qué le cuenta, en principio le cuenta lo mismo. Y le dice, pero vos estuviste ahí. Claro. Sí, yo estuve ahí. Pero, ¿vos realmente estuviste ahí? Sí, yo estuve ahí. Ella había dicho, yo estuve en las orgías. Yo estuve en estuvo en las orgías, claro, porque agarraban chicas de la calle que secuestraban y prostitutas. Obvio. Tenía 21 años, tenía Sí, Mabel una Sisti, piba. era una piba. Bueno, estoy buscando el nombre del hogar donde, bueno, en definitiva, le saca la carta ganadora, le saca el juez Garganta a Mabel Sisti. Le dice, mira, yo tengo acá una constancia según la cual, para la época donde dicen que murió, donde la autopsia dice que murió Norma Mirta Pengerek, vos estuviste en un asilo de menores desde el 27 de junio al 9 de julio de 1962. No pudiste estar nunca en ninguna orgía con Norma Mirta Pengerek. La piba Sisti se vio atrapada y le contó la verdad. No, a mí Vodeb, el policía Vodeb, me dijo que diga que la culpa de lo que le pasó a Pengerek, a quien yo no conozco, es de Pedro Vecchio, Laura Mucio y Ángela Fernández. ¿Y por qué le dijo Vodeb eso? Porque a Vodeb le pagó dinero el papá de Fernández, de Ángela Fernández, que también es de ahí. Vecino de Vecchio y de Laura Mucio. ¿Y pero por qué le pagó plata? Yo era el papá de Fernández, es fotógrafo de fiestas. José Luis Fernández. Sí, era mi cliente. Y así viene la relación con el policía. No, pero ¿cuál era el interés de Fernández de inculpar a Vecchio, a Laura Mucio
en el caso Pengerek. Fernández le pegaba a la hija, a Ángela, y Ángela salía de la casa corriendo, y Mucio y Vecchio la protegían. Fernández, el fotógrafo, le tenía bronca a Vecchio y a Mucio porque protegían a su hija cada vez que él le pegaba y ella lograba escaparse. Le pegaba, vamos a dejarlo en que le pegaba, vamos a dejarlo en que le pegaba. Ella se iba a dormir a la casa de Vecchio, era amiga de las hijas de Pedro Vecchio, Claro. ahí la refugiaban y esto no lo perdonaba. Y por todo esto, Vecchio recién es sobreseído en abril del 65, Richard, o sea, carga con esta acusación durante 2 años. 2 años. Nunca quiso hablar, pues repasando, nunca veía, habló, murió nunca a los habló. 94 Sí, años. habló una vez sola, me parece. Pero nunca ha dado declaraciones. Para cerrar un poco esta historia, tiempo después se dijo que quizás Norma Mirta Pengerek había muerto asesinada como una venganza por el secuestro de Eichmann en la Argentina, de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann fue secuestrado en Argentina, en Ciudadela, si mal no recuerdo, por un comando israelí que lo secuestró del país, lo llevó a Jerusalén, le hicieron un juicio y terminaron declarándolo culpable y lo Condenado a colgaron. muerte. Muy bien. El diario El Mundo sacó un artículo en el 65 diciendo que tal vez el caso Pengerek sea una venganza contra el padre de Norma Mirta Pengerek, que era un miembro activo de la comunidad judía en Buenos Aires, porque había dado información para que ese comando israelí Llegara lo y lo ubicara matara a Eichmann y Que lo vivía, matara. claro, vivía con identidad falsa. Porque la Eichmann, mayoría había grupos en la Policía Federal y en la Policía de la Provincia de Buenos Aires que eran nazis. Esto es un hecho. Igual más allá Era un de hecho. los de Directamente los grupos nazis. De la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Vos escribiste un libro sobre la policía. Así es. Hay otros autores, hay historiadores que han escrito sobre la policía. La historia de la policía es vergonzosa. Pero al margen de eso, ya me van a salir a decir que esto, que lo otro. Lo último que se supo, lo que se habló del caso de Norma Mirta Pengerek, es que tal vez fue una venganza contra el padre. Una venganza nazi contra su papá por Contra haber el papá, ayudado, por haber ayudado al a secuestro de capturar. Eichmann en la Argentina. También se dijo, no, el Mossad para protegerla se la llevó a Norma También se Pengerek a dijo eso. Israel, por eso los padres durante años viajaban a Israel, se quedaban tiempo allá, supuestamente viéndola. Nada de esto se probó jamás. Nada de esto se probó jamás. La tumba estaba, porque ya no está más en el cementerio de Ciudadela. El caso del crimen de Norma Mirta Pengerek, con todas estas basuras que ocurrieron luego de la aparición del cuerpo, está impune. Increíble. 1962 está impune. Vamos a ver lo que dibujó Miguel, Vamos porque a ver me lo que parece dibujó que vamos a ver algo fuera de lo común. Como Me suele llevo- hacer Miguel, viste que Sí. dibuja las Bueno. cosas que no se ven del Mira, caso. me acuerdo muy bien de este caso. Yo me acuerdo. Claro, bueno. la Y gente- vos lo recordaste. Yo me perfecto. acuerdo. Qué memoria tenés. bueno, Increíble. Bueno. son casos clásicos, Miguel, Sí. son casos clásicos. Tremendo. Bueno, acá lo hice mirá cuando. vos, qué bien, ¿eh? La niña yendo a su profesora de inglés el día que desapareció, 29 de mayo de 1962, Día de Paro Nacional. Espectacular. La calle Muy vacía, bueno. hiciste, La calle Miguel. vacía, claro. Sí, Norma vestida con su uniforme escolar, con las medias altas. exacto. Un retrato impactante de época y de un misterio. Lo sin recuerdo resolución. perfectamente. Los diarios.